A esta hora voy a saludar al expresidente de Costa Rica y Premio Nobel de Paz, Óscar Arias. Expresidente, gracias por acompañarnos, gracias por atender esta llamada. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un gusto. Para nosotros un placer. Una medida humanitaria para tan solo uno de los cientos de presos políticos que hay en Venezuela. Este es el sentir de muchos líderes opositores en este momento. Expresidente, ¿usted qué piensa? Bueno, en primer lugar, yo me siento muy contento en vista de que soy un buen amigo de Leopoldo López y la verdad es que tiene 3 años y 5 meses de estar en una cárcel que no se merece, tan solo por discrepar de la manera de pensar del gobierno del presidente Maduro. Como usted sabe, en una democracia, el demócrata, si no tiene oposición, la crea, la fortalece, porque sin oposición no hay democracia. Mientras que en una dictadura a la oposición o a los opositores se les envía a la cárcel o al exilio o al cementerio. Esa es la gran diferencia. ¿Qué sucederá después del traslado de Leopoldo López a su casa, donde se le da la casa por cárcel, pero puede disfrutar del calor y el amor de su familia, de su señora esposa y de sus hijos? Francamente yo no lo sé. El próximo 16 de julio espero que el pueblo venezolano se manifieste en la consulta popular que ha organizado la oposición, que se manifiesta en contra del gobierno, como lo indican todas las encuestas, donde una enorme mayoría de los venezolanos están en contra del actual gobierno que los ha empobrecido y que los reprime de manera cotidiana. Pero el próximo 30 de julio, el gobierno pretende establecer la Asamblea Nacional Constituyente, violando todas las normas democráticas que existen en ese país. Y eso lo único que haría es consolidar más el poder absoluto del presidente Maduro y de la gente que le acompaña. Por eso tiendo a ser un poco escéptico. Tiendo a ser un poco escéptico de que las cosas puedan cambiar de manera voluntaria, sin acudir a derramamientos de sangre, porque la verdad es que el gobierno de Venezuela es un narcoestado. Y en el mundo de hoy, cuando altos funcionarios se involucran en el negocio de la droga ilícita, buscan el poder y se aferran al poder porque es lo único que les da impunidad. Cuando vuelven a ver hacia Panamá y ven cuál fue el destino de Noriega, les da miedo. Y sabiendo, como todo el mundo sabe, que hay gente involucrada en el tráfico de drogas, pues eso me hace a mí ser escéptico. Pero bueno, el paso que se ha dado con el traslado de Leopoldo López de una prisión en Ramo Verde a su casa es un paso que todos vemos con simpatía, es un paso en la dirección correcta y ojalá que en los próximos días o semanas también se puedan liberar al resto de los prisioneros políticos. Presidente, el chavismo califica esta medida de Leopoldo López como un mensaje de paz. ¿Cree que el gobierno de Nicolás Maduro realmente le está apostando a la reconciliación en Venezuela? De nuevo, no tengo la información suficiente como para decir sí o no. Aplaudo la medida, pero no creo que sea necesariamente una medida de reconciliación. Las protestas van a seguir, y van a seguir porque la represión va a continuar. Si la gente se tira a la calle para protestar, va a ser reprimida y podrá haber más muertos.
y si continúan con sus planes estableciendo esta Asamblea Nacional Constituyente, están acabando con la última institución que está en manos de la oposición, y así me refiero a la Asamblea Nacional, y así fortaleciendo aún más la dictadura que gobierna Venezuela en este momento. Expresidente, a pesar de la medida que fue otorgada hoy a Leopoldo López, dirigentes relevantes del oficialismo, del chavismo, siguen tildándolo de asesino. Pues sí, es un lenguaje irrespetuoso, mentiroso, falso, pero así son los tiranos. Para justificar la tiranía tienen que agredir a lo que ellos consideran que es oposición. La verdad es que esto sucede no solo en Venezuela, sino que sucede en todos lados. Uno tiene que saber que si se mete al ring de la política es a recibir golpes de la oposición, golpes de la prensa, golpes de aquellos que no están satisfechos con las decisiones que se toman, y a veces se excede en el vocabulario, como llamar asesino a una persona que no lo es. Así es que eso es muy propio de todo régimen político, pero mucho más de una tiranía como la que impera en Venezuela. Presidente, no quería perder la oportunidad de preguntarle por los casi 100 días de protestas en Venezuela y las miles de denuncias sobre violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad. Como Premio Nobel de Paz, Venezuela y su gobierno constituyen un caso en el que debe imperar la justicia más allá de la reconciliación y el perdón político. Evidentemente, si se logra restablecer la democracia, tiene que haber un poder judicial independiente, característico solo de las democracias, porque en las dictaduras no hay nada independiente. Ellos controlan todo, como en Cuba. Y Cuba es el mejor ejemplo, Corea del Norte. Como le decía, en Venezuela todavía existe una Asamblea Nacional y un Parlamento en manos de la oposición, pero que muy pronto puede ser clausurada. Entonces, evidentemente, tiene que hacerse la justicia a aquellos que han cometido crímenes de lesa humanidad. Es Oscar Arias, expresidente de Costa Rica y Premio Nobel de Paz. Expresidente, gracias por estar con nosotros. Es un placer, una buena tarde para usted, por supuesto. Ha sido un placer. Muchísimas gracias.